Primera de Tesalonicenses, hermanos amados. Capítulo 5, a ver quién encuentra el versículo más corto. Orad sin cesar. Amén. Un mandamiento dado en un versículo. Hay uno solo más corto. ¿Quién se acuerda cuál es el más corto? Jesús lloró. Orad sin cesar. Un mandamiento muy profundo. Hermanos amados, la oración es un misterio que nunca vamos a descifrar, nunca vamos a entender completamente. La oración existe en todos los ámbitos de la humanidad. Los políticos oran, los artistas oran, los budistas oran, los musulmanes oran, los judíos oran, las tribus oran, las personas oramos por naturaleza. Es algo que nos nace espontáneamente cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dolor, también cuando nos maravillamos. La gente ora. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué los pueblos, las naciones, las tribus, las lenguas, las religiones, por qué todos oran? ¿Alguien lo puede explicar? Nadie. Lo hacemos. Y si vamos ahora a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, está absolutamente claro que tenemos que orar. Nos manda repetidas veces. Él lo hizo. ¿Por qué oraba Jesucristo? Si Él es Dios, ¿por qué tenía que orar? Y Él lo hacía. Él se apartaba, solo se apartaba en las noches. Y a veces estaba noches enteras orando. ¿Qué pasa con la oración? Yo, créanme que me he desvelado pensando, ¿qué pasa con la oración? ¿Por qué la oración es tan necesaria? ¿Por qué es un mandato? ¿Por qué es tan profundo? ¿Por qué el Señor oró al Padre con sus discípulos antes de ir a la cruz? Él oró. La oración magnífica, la más gloriosa de todas las oraciones que alguna vez se han podido plasmar. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. La maravillosa y gloriosa oración del Hijo al Padre delante de sus discípulos. Piensen. ¿Pero por qué orar? ¿Qué pasa cuando uno ora? Y ahí no hay explicación en la Biblia. Ahí son puras conclusiones que teólogos, pastores, etcétera, han llegado. Yo también he llegado a mis conclusiones, pero son mis conclusiones. No es que yo pueda ir a la Biblia y decir, si tú oras, en ese momento pasa esto. No está. Ahora, podemos sacar conclusiones por lo que dice con respecto a la oración. Pero hoy día quiero ir a algo que siempre ha estado presente y, bueno, el Señor lo puso en mi corazón cuando llegamos de vuelta de Mendoza y en ese momento sentí esto que vamos a conversar hoy. Hermana Lucía, Efesios capítulo 6. Hermana María, Colosenses capítulo 4. Hermana Fanny, Romanos 12, versículo 12. Hermana María, capítulo 4, versículo 2. Y hermana Lucía, capítulo 6, versículo 18. Escuchemos estos versículos, hermanos. Pongan atención. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias. Hermana María. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Gracias. Orando en todo tiempo, con toda oración. En todo tiempo, con toda oración. Perseverar en la oración. Constantes en la oración. Todos los versículos, y hay más, pero solamente pensar en estos 4. Orad sin cesar, perseverad en la oración, constantes en la oración, en toda oración, todo el tiempo. Oremos. Glorioso Padre, vamos a tu presencia, humillados por tu amor, agradecidos de corazón
por darnos el privilegio de poder abrir tus escrituras y reflexionar en ellas. Y pedimos, Padre, en este momento, y primeramente te lo pido para mí, que seas tú guiando esta exposición de una reflexión, porque no es exponer tu palabra directamente, pero guíame, Señor, a poder extraer de esto lo que nuestra alma necesita, nuestro entendimiento, para que sea renovado y así podamos ir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos amados, hoy vamos a profundizar en esto de la oración. Se han escrito una infinidad de textos por distintos autores, pastores, teólogos, sobre la oración. Hay bibliotecas llenas. Ustedes abren el internet, pueden escuchar los más variados sermones sobre la oración, mucho más complejos y mucho más profundos de lo que vamos a escuchar hoy día. La Biblia está llena de ejemplos y verdades que nos ayudan a entender todo lo que necesitamos saber sobre la importancia de la oración. Está todo aquí, está todo escrito. Yo no les voy a decir nada nuevo hoy día. También estoy seguro que ustedes han aprendido mucho sobre la importancia de la oración. A medida que hemos hecho estudios, muchas veces nos hemos encontrado con pasajes en los cuales habla de la oración y hemos extendido sobre el tema. Pero hay una cosa que tal vez necesitamos volver a refrescar para que entendamos mejor de qué se trata la importancia de la oración. ¿De qué se trata la importancia de la oración? Antes de entrar, quiero ver algo que es muy importante tener claro antes de entrar a ver qué es la importancia de la oración. Y vamos a ver algo que está en el Evangelio de Juan, principalmente, donde nuestro Señor Jesucristo en 2 capítulos, especialmente en 2, habla más, pero también en Primera de Juan. Es muy interesante pensar cómo fue escrita el Nuevo Testamento. El Señor asciende a los cielos aproximadamente, para redondear, en el año 30. 20 años, casi 30 años después, entre el año 50 y el año 60, se escriben 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entre el año 30 y el año 60 no había ni un escrito oficial del Espíritu Santo. Habían cartas, estoy seguro que Pedro y Pablo mandaron cartas, pero no eran oficiales del Espíritu Santo. Recién, en el año 50 al 60 y tanto, se escriben 20, en realidad son 23 cartas que tenemos en el Nuevo y evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Después, 30 años después, en el año 90 y tanto, el Señor decide terminar el Nuevo Testamento con la primera carta de Juan, el Evangelio de Juan, Apocalipsis. Y las 2 cartas de Juan, primera y segunda, segunda y tercera. Pero especialmente esas 3 cartas. El Evangelio de Juan, Apocalipsis y la primera carta de Juan, que son sumamente importantes. Entonces, durante 30 años no había nada. Después pasaron otros 30 años y el Señor completa el Nuevo Testamento. Y en esas 3 cartas, en esas últimas 3, el Señor aclara el tema de la oración, que obviamente ya había sido plasmado ampliamente por Pablo, por Pedro, por Judas, por Santiago, etcétera, por todos los que habían escrito en esa primera parte. Y miren las cosas que él dice. Nosotros lo vimos en el estudio, en los últimos estudios que hemos estado haciendo del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Jesús hablando, lo haré, dice el Señor, lo promete. Y ahora viene algo muy importante, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Capítulo 15, versículo 7, dice el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras, pedidlo todo, pero solo si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Después, capítulo 15, versículo 16, dice: y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Después se salta la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y en la misma primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, escucha bien, conforme a la voluntad, a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, amados hermanos, podemos concluir dos cosas que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Primero, que debemos rogar al Padre en el nombre de Jesús. Lo dejó absolutamente claro. Todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre. Es un mandamiento, no es una opción, no es algo que nosotros decidimos, bueno, a mí me gusta, a mí no me gusta. No, es nuestro Señor, es tu Señor el que te está diciendo: orar al Padre en mi nombre. No es una opción, hermanos. Él lo dijo. Y pongan atención a eso, hermanos, a las palabras: orar al Padre, no orar al Señor, no orar a Jesús, no orar al Espíritu. No lo dijo en ninguna parte, no está escrito en ninguna parte que nosotros debemos hacer eso. Y si el Señor Jesucristo fue tan claro, ¿qué nos queda a nosotros? Amén. Sí, Señor, lo quiero hacer, orar al Padre. Y no debemos olvidar que el mandamiento continúa, que solamente si yo oro al Padre en el nombre de Jesús. Ahí sí. Pero es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos dice, o el Señor nos dice en su palabra, que todo, ya sea de palabra o de hecho, tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. ¿Se fijan? Todo tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Lo dice. Y eso, hermanos, es sumamente importante que nosotros no solo lo aprendamos intelectualmente, sino que nos detengamos un poco y digamos: por algo lo estás diciendo. Por algo lo dice el Señor. Y por lo tanto, toma una relevancia más allá de que es un simple mandamiento. Él lo explica. ¿Por qué tiene que ser hecho en el nombre de Jesús? ¿Quién sabe por qué tiene que ser hecho en el nombre de Jesús? No me contesten. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos, amados hermanos, si no la hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, es como que literalmente nos estuviéramos saltando al Hijo. Y eso es una irreverencia al Padre. Y le estamos pidiendo al Padre. Y ahora el Padre dice: no, si tú no me lo pides en el nombre de mi Hijo, yo no sé quién eres. No te escucho. No sé nada de ti. No. ¿Dijiste algo? No. Me estás insultando a mí y más encima estás insultando a mi Hijo. Capítulo 5 del Evangelio de Juan dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Eso lo dice, eso es lo que Dios nos está diciendo. Ustedes son mis hijos, pero si ustedes no honran a mi Hijo, yo no quiero nada con ustedes. Literalmente. Están insultando a mi Hijo. Pero por sobre todo, están siendo irreverentes conmigo. Porque yo dije claramente: nadie viene al Padre si no es por mí. Pero luego, en la segunda parte de esta doctrina, con respecto a la oración, para que la oración sea respondida, estamos todavía en la introducción para poder entender, para que la oración sea respondida, el Señor nos declara varias formas diferentes, pero la misma enseñanza.
Es una enseñanza que la explica de varias formas distintas en los versículos que acabamos de leer. El Señor nos declara entonces en varias formas que solo será respondida si guardamos sus mandamientos, si permanecemos en su palabra, si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios y si lo que pedimos es para la gloria de Dios. Escuchen eso, hermanos. Lean de nuevo esos versículos que citamos. El Señor lo dice, ahí está escrito, hermano. Esto no es una ocurrencia nuestra, no es una conclusión a la cual nosotros llegamos. Es lo que Él está diciendo. Guardar sus mandamientos. Absolutamente vital. El Señor ya nosotros lo sabemos, que solamente los que guardan sus mandamientos son los que le aman. Y a los demás no le aman. No se engañen a ustedes mismos creyendo que aman al Señor Jesucristo porque le cantan, porque vienen a la iglesia, porque leen la Biblia, porque oran. No, hermanos, no. Ustedes aman al Señor Jesucristo por lo que Él dijo. Capítulo 14, 3 veces. Sobre todo 14, 21. Guarden ese versículo, léanlo y pidan ayuda. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es así de simple, hermano. Estas cosas son las que muchos cristianos, esto de guardar los mandamientos, permanecer en Él, hacer la voluntad de Dios, estas cosas son las que muchos cristianos no consideran, como se dice, simplemente le echan para adelante nomás. Se largan a orar. Oran, alguien le pide que ore y empiezan a orar sin pensar en lo que están diciendo. Y cuando uno se pone a pensar en lo que están diciendo, muchas de ellas son cosas absolutamente triviales. Y más encima, como dice el Señor en Santiago, pedimos para nuestro propio deleite. Somos así de frescos, así de patudos. Pedimos para nuestro deleite. Para que seamos felices, para que no tengamos dolores, para que no tengamos problemas en la vida. Pedimos para nosotros. ¿Dónde quedó la gloria de Dios? ¿Dónde quedó hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde quedó el permanecer en su palabra? Para nuestros propios deleites. Por eso, hermanos, tenemos que volver una y otra vez a escuchar lo que nuestro buen pastor, nuestro Señor, nos dejó escrito, de cómo debemos orar. Es sumamente delicado guardar la palabra como nosotros la entendemos o creemos y no hacerlo tal como lo dice el Señor en su palabra. Y eso, hermanos, nos pasa porque nosotros no estamos en una constante reflexión y repetición. Por eso la Biblia hay que leerla siempre. Hay que estudiarla siempre. Por eso es necesario congregarnos siempre, porque necesitamos ser recordados. Por eso les animo a que estudien con diligencia, poniendo atención a los detalles. Por eso subrayamos, por eso repetimos tanto a veces, por eso a veces nos quedamos en los estudios pegados en un versículo y pareciera como que no avanzamos. Bueno, pues sí, ¿cuál es el apuro? Si lo importante es entender lo que está escrito. Y cuando practiquemos o guardemos un mandamiento, lo hagamos con exactitud, de acuerdo a lo que está escrito. Pero hoy quiero volver a la doctrina de la oración con el propósito de ahondar en lo que vimos al comienzo. ¿Qué vimos al comienzo? Orad sin cesar. Cuando uno lee este mandamiento, la primera reacción que tuve yo, lo digo honestamente, esto es una exageración. Aquí el Señor está exagerando. Orad sin cesar. Parece así porque no somos capaces de entender las ramificaciones que tiene la oración. No somos capaces, eso es lo que decía al principio. ¿Quién de nosotros puede explicar de qué se trata la oración? ¿Qué pasa cuando yo oro? El Padre me escucha. Ok. Ya, pero ¿qué pasa?
Se juntan las copas de oro que están en los cielos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la oración? ¿Qué pasa en esa comunicación? No entendemos las ramificaciones. Amados, todo lo que se nos dejó escrito aquí en la palabra de Dios es tan perfecto y preciso que a veces nosotros no somos capaces de entenderlo. ¿Por qué? Miren lo que dice en ese famoso versículo 3.16, pero en 2 de Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios. Y ahora escuchen bien lo que viene. Esta es la parte que se relaciona con la oración. Y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero ahí dice la escritura, sí. Cuando tú lees la palabra, el Espíritu te habla, el Espíritu te enseña. Y ahora viene la reacción. El Espíritu que está en ti quiere que pase algo dentro de ti. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos leído o hemos estudiado la palabra y hemos cerrado la Biblia y contestamos el teléfono y partimos o salimos del culto y 5 minutos después, si alguien te pregunta de qué habló el pastor, habló de la oración. ¿Y qué más? No me acuerdo. No sacamos nada con leer, sino dejamos que el Espíritu obre en nosotros. Por lo tanto, aunque para nosotros parezca exagerado, no importa. Sometámonos con humildad a Él, a nuestro bendito Señor Jesucristo, que es la verdad. Sometámonos a Él, y lo más divertido, por decirlo de una buena forma, que si nos sometemos a Él y le escuchamos y le obedecemos, vamos a cosechar bienaventuranza. Él lo dijo. ¿Cómo empieza el Sermón del Monte? Bienaventurados los que hacen esto. Eso significa que yo leo la Biblia y hago, como él termina diciendo en el Sermón del Monte, justamente al final del capítulo 7, que dice, el que oye estas palabras y las hace. Ahora, nuestro Señor y Dios nos manda esto. De orar en todo tiempo, de orar sin cesar, de orar día y noche y en todo lugar. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no está diciendo esto? Porque Él sabe que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar lo que nos está pasando. Nosotros recién en la mañana que decíamos, nosotros, ¿por qué somos extranjeros en esta tierra? ¿Por qué ya no somos de este mundo? ¿Por qué somos peregrinos que estamos pasando por esta tierra si somos seres humanos? ¿Por qué? Porque ya no somos de este mundo, justamente. Porque ahora somos del reino de Dios. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Ya no estamos en este mundo, pero estamos parados en este mundo, en este globo terráqueo. Pero el reino de Dios está alrededor nuestro. Estamos dentro del reino de Dios. Y a este reino, como decía nuestro hermano Renato, el que domina el otro reino que está fuera del reino de Dios no puede entrar. Aquí no puede entrar. Amén. Y no me refiero adentro del templo. No puede entrar el reino de Dios. Puede hacer todo tipo de cosas por fuera para tentarnos, sí, pero no puede entrar allí. Hermanos, no solo estamos en medio de una guerra espiritual, sino que no tenemos la más mínima capacidad de poder hacer las cosas que nos convienen. ¿Y cuáles son las cosas que nos convienen? Todo lo que el Señor nos dejó escrito acá. Pero nosotros tenemos otro concepto de lo que nos conviene. Que la carne todavía nos dice que lo que te conviene es hacer eso. Porque si tú haces eso, entonces vas a obtener felicidad, placer, dinero, etc. Y el Señor te dice, no. Eso déjamelo a mí. Busca primero mi reino y mi justicia. Y uno dice, yo voy por acá. Me gusta más esto. Voy a conseguir una pega y voy a ganar mucha plata porque entonces voy a ser feliz. No tenemos la más mínima capacidad de poder hacer las cosas que nos convienen. Recordemos que estamos sumamente enfermos, hermanos amados. Por eso lo repito una y otra vez.
somos completamente inútiles. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos nos descarriamos y nos hicimos inútiles. Somos todos inútiles. No para fabricar aviones o construir casas o preparar comida. No está hablando de eso. Inútiles en frente a Dios, a la vida, a la verdadera vida. Somos inútiles, hermanos. Estamos siendo seducidos por nuestras propias concupiscencias. No le eche la culpa al diablo, por favor, hermano. Usted tiene un problema, está enfermo. Está enfermo. La naturaleza humana que tiene adentro, esa enfermedad son las concupiscencias. Lo dice en Santiago claramente. Y más encima, somos tentados, como lo dice en 1 Juan, capítulo 2. Somos tentados por 3 cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿A quién no le gusta que le digan, o que le den un premio, o que le den plata? Estamos mal, hermano. Por eso el Señor nos explica nuestra enfermedad. Y la explica de todos los ángulos que nos podamos imaginar. No porque seamos ahora hijos de Dios, nosotros ya estamos bien, ya. Y ese es un error, por favor. Bórrenlo de ahí arriba, sí. No, seguimos igual de enfermos que el día en que nos salvó. La diferencia es que ahora estamos en este tratamiento, por decirlo así, y la enfermedad está como bajo control. Pero eso en la medida en que yo haga esto de estar en la palabra, de escuchar y, por supuesto, lo que estamos viendo con respecto a la oración. Pero como si fuera poco, no solo somos tentados, no solamente somos seducidos por la concupiscencia, no solamente estamos en una guerra espiritual, como si fuera poco, más encima somos engañados constantemente por todo lo que se despliega alrededor nuestro y que muchas veces nos fascina porque como que nos hace cosquilla en el oído lo que dice el hombre. Un video tan lindo que habla de esto. Miren, un mensaje, unas palabras lindas que escribió Confucio o que dijo Mahoma. Y las andamos repitiendo, hermano. Somos patéticos. Y el Señor nos dice, Colosenses, Efesios, Filipenses, nos dice, cuidado, no sean engañados por la sabiduría del mundo, por la filosofía, por las tradiciones, la hueca sutileza, las palabras persuasivas. Cuidado, hermanos. El diablo es muy, muy sutil, muy inteligente, muy sabio en la maldad. No te dejes seducir por esas cosas que estamos viendo, escuchando, y hoy día más que nunca, porque hoy día tenemos un aparato que lamentablemente nos conecta con la mentira de una forma, pero que es absolutamente aterradora. Por eso, nuestro amado Señor Jesucristo, como si rogase, nos manda que oremos siempre. Y ahora pongan atención. Nos manda que oremos siempre. Pero ¿qué significa esto de orar siempre? Y eso es lo que nosotros necesitamos entender bien. La oración se puede dar de muchas formas diferentes y en muchas circunstancias diferentes. Nosotros generalmente relacionamos la oración con lo que hacemos en la iglesia, o en el culto de oración, o en la oración matutina, o la oración de la noche, o cuando nos sentamos a comer. Tenemos nuestras formas de orar. Y cuando agradecemos a Dios por algo que nos pasó, algo bueno que Él hizo en nuestra vida. Y todas esas oraciones son conocidas y son comunes y no son menores, hermanos. No estamos bajándole el perfil a estas oraciones. No. Sigan orando en la mañana, en la noche, antes de comer, agradeciendo al Señor. Debemos cuidar esas oraciones mucho y practicarlas. Sin embargo, hermanos amados, hay otras oraciones que muchas veces no consideramos y por lo tanto no las practicamos. Y esas son las oraciones que muchas veces son más importantes que esas oraciones que acabo de mencionar.
Y a eso se refiere el Señor con todo el tiempo. Eso de perseverar en la oración, orar sin cesar. Todo el tiempo de nuestra peregrinación por este mundo necesitamos estar total y completamente aferrados al Señor. Aferrados al Señor. A nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo claramente, yo soy la vid verdadera. Se fija que nosotros muchas veces vemos esa enseñanza desde la perspectiva de llevar fruto. Y es cierto, esa enseñanza está centrada en llevar fruto. Pero ¿cómo voy a llevar fruto si yo no permanezco en Él y Él no permanece en mí? Nosotros decimos, si yo permanezco en la palabra y la palabra permanece en mí, entonces yo... Sí, exacto, está bien. Necesitamos literalmente, aquí viene la parte interesante, estar conscientes pensando en eso de estar aferrados al Señor. Porque yo puedo hablar de que necesitamos estar en la palabra y la palabra en nosotros y todos quedamos, muy bien, ok, lo entendí. ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo haces que esto funcione? Porque una cosa es entenderlo y otra cosa es practicarlo. ¿Cómo funciona la palabra en ti? Cristo en ti, la verdad en ti. ¿Cómo funciona eso? Necesitamos literalmente estar conscientes y pensando de cómo podemos estar aferrados a Él. Por eso Él dijo claramente, separados de mí, están fritos. No pueden hacer nada separados de mí. Pero nuevamente, aquí viene ¿cuándo me separo yo de Él? Cuando dejo de pensar en Él. ¡Wow! Cuando dejo de pensar en lo que Él manda en su palabra. Cuando dejo de pensar que lo que estoy haciendo en mi trabajo, cuando estoy cocinando, cuando estoy hablando por teléfono, cuando estoy donde sea, cuando dejo de pensar que estoy con Él. Esto es tan serio por todo lo que justamente vimos anteriormente, porque estamos en medio de algo que nos quiere arrancar de Jesucristo. Esta nueva vida como hijos de Dios aquí en la tierra es tan peligrosa, hermanos. Es tan peligrosa y más encima es vil por nuestra condición humana y por el enemigo de Dios que está empecinado con todas sus fuerzas en hacer daño a la novia de Cristo. Él no quiere destruir el mundo. Pues lo podría destruir, pero no lo quiere destruir. No, Él quiere hacerle daño a la novia. Tú y yo estamos en una tensión tal que si no fuese por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros nos moriríamos como una mosca. Por eso nuestro Señor nos clama, literalmente, nos clama que estemos orando, que estemos en una comunicación permanente, una comunicación que nos ayudará a pedir, pero también a tomar conciencia de lo que nos está sucediendo. Y es como cuando un niño habla con el amigo invisible, hablar con él. Es hablar con Él cuando estoy caminando. Señor, por favor, mira, ahora voy a hacer esto. Es muy serio. Él verdaderamente quiere que entendamos que ahora tenemos que vivir en esta comunicación. Recordemos, hermanos, que el Espíritu de Cristo nos quiere despertar del letargo al cual se nos está tratando de llevar. A nosotros literalmente se nos quiere llevar a un letargo que andemos así por el mundo. Porque si andamos así, somos presa fácil. Si andamos despiertos, somos un problema. Somos un dolor de cabeza para el diablo. Por eso se nos exhorta, el mismo Espíritu nos exhorta, nos amonesta, nos redarguye para que no seamos distraídos, seducidos, engañados y desviados del camino. Pero si nosotros no reaccionamos en oración en esos momentos, nos va a suceder exactamente lo que le sucedió a los apóstoles. ¿Ustedes se recuerdan de los apóstoles? El Señor va al huerto de Getsemaní
y lleva solamente a 3 con él, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y les dice, voy a hacer algo muy especial, así que acompáñenme por favor. Y el Señor se arrodilla y ora al Padre. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se quedaron dormidos. El Señor estaba rogando, clamando al Padre desesperadamente por algo que iba a sucederle a él. Y los apóstoles se quedaron dormidos. ¿Y qué les dijo? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ese es nuestro problema central, que entramos en tentación, caemos presa de nuestra carne. Amados, podemos llegar a ser eruditos en la doctrina de la adoración y no nos va a servir de nada si no entendemos esto. Constantemente, en todo instante de nuestra vida, permanentemente, día y noche, en los sueños, en donde estemos, estamos siendo tentados por la concupiscencia y por el diablo y por el mundo. Entiendan que esto es peligroso. Estamos en una guerra espiritual que no dimensionamos. Somos criaturas total y completamente dependientes, igual que un lactante de su madre. Dígame un bebé que puede vivir por su propia cuenta. Imposible. Así de dependientes somos. Creer que porque somos adultos y sabemos algunas cosas es justamente el engaño que sufre todo el mundo. El mundo jura que sabe lo que está haciendo. Nosotros también creíamos perfectamente que antes de conocer al Señor, que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo. Incluso hay cristianos que creen que saben lo que están haciendo y tú les preguntas, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Y eso no, si yo sé que eso es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que poner mucha atención a todo lo que se nos enseña, a todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra y con mucho amor, el Espíritu de nuestro Señor nos va diciendo lo débiles que somos, lo incapaces, lo insuficientes, lo necios y lo insensatos que somos. Eso es lo que el Señor nos dice con mucho amor en su palabra. No lo dice así bruscamente, pero lo dice claramente. Y no te engañes porque no has leído, no has escuchado la Biblia para ti. La estás leyendo y estás pensando en la hermana Joana, en el hermano José. No, es para ti. Y luego el Señor nos lo hace para que nos sintamos mal y nos dé una depresión, sino que lo hace para bajarnos de ese ego inflado que tenemos, de esa soberbia, de esa autoidolatría. Nuestra enfermedad principalmente se manifiesta en esa autoidolatría. Para que sepamos que somos criaturas totalmente dependientes, necesitadas, desprovistas, que sin Él estamos perdidos. Eso es lo que quieren que entendamos nosotros. Y por eso nos da toda esa explicación. Pero lo extraordinario es que por otra parte, a pesar de nuestra condición tan paupérrima que nos damos cuenta que si ponemos atención es paupérrima, pero por otra parte viene esto que es sorprendente. Somos los seres más privilegiados en la existencia. Y me refiero en toda la existencia. Más que los ángeles, más que cualquier otra cosa que exista en toda la creación. Somos los seres más privilegiados. Porque somos los únicos seres, escuchen bien, que tenemos el Espíritu de Dios. No hay otro ser que tenga el Espíritu de Dios. No hay ningún ángel que tenga el Espíritu de Cristo. Solo los cristianos. Los judíos no tienen. Ni un otro ser humano tiene el Espíritu de Cristo. Tenemos toda la ayuda que pudiésemos soñar. Va más allá de nuestra imaginación. Está a nuestra disposición. Pero para eso, para acceder a esa ayuda ilimitada, tenemos que orar. Esto explica un poco
¿de qué se trata la oración? Eso es lo que el Señor nos trata de decir. Oren. Tenemos que comunicarnos con nuestro Padre. Tenemos que comunicarnos con nuestro Padre. Tenemos que buscarle. Hermano, es meramente una conversación. Es una conversación personal con Él. No tiene que tener un formato. No tiene que ser rigurosa de alguna manera. No, hermanos amados, tiene que ser una comunicación personal. Así cuando nosotros hablamos entre nosotros de algo que es serio, entonces nos miramos a los ojos y pensamos en las cosas que estamos diciendo y ponemos atención a lo que el otro nos dice de vuelta, porque estamos en una conversación importante. Estamos hablando de algo que tiene peso, no solamente de la comida y que lo pasamos bien y que bla, bla, bla. Todas esas conversaciones que tenemos muchas veces que son muy triviales y muy comunes y entretenidas, pero cuando uno se sienta con alguien a hablar de algo que tiene peso, que es importante, ahí ponemos atención y elegimos las palabras con mucho cuidado. No decimos cualquier brutalidad, sino que empezamos a pensar lo que estamos diciendo, porque estamos hablando de algo importante, de algo que yo necesito resolver o la otra persona necesita resolver. Esa es la conversación que el Señor quiere que tengamos, una conversación personal con Él. Hablar con Él todo el tiempo, contarle lo que estamos viviendo, preguntarle, cuestionar lo que Él nos dice, porque no lo entendemos. El salmista nos deja infinidades de ejemplos. Manifestar nuestra aflicción, manifestar nuestra rabia, decirle lo que nos molesta, contarle lo que yo estoy sorprendido, no entiendo, Señor. Habla con Él. Él quiere que tú hables con Él. Recuerda que su espíritu está en ti. Él te puede responder, no tiene ningún problema para responderte. El problema es que tú no te comunicas con Él. Cuando comenzamos a estar en este tipo de comunión con nuestro bendito Señor y Dios, habremos alcanzado la relación que Él quiere que tú tengas con Él. ¿Entiendes eso? Él quiere que tú tengas esa relación con Él. No es lo que tú quieres tener con Él. Deja de pensar en ti. ¿Recuerda lo que dijo el Señor en la palabra? Que si yo pido para la gloria de Él, ¿dónde quedas tú ahí? No está hablando de ti. Ahora, ¿tú quieres pedirle algo al Señor? Bien, pídele. Pero pídele para la gloria de Él. Que sea para la gloria de Él. Y hazlo en el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, se va a cumplir esta sinergia perfecta en la que nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Y por ende, vamos a llevar fruto. También se va a dar automáticamente. Y en otras palabras, vamos a guardar su palabra. Y si guardamos su palabra, lo estamos amando a Él, que a su vez es lo que Jesucristo desea para nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo, ¿se acuerdan? Él dijo que yo quiero que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos amados, el problema es si nosotros no ponemos atención a esta maravillosa verdad que el Señor nos está tratando de comunicar, ¿quién pierde aquí? ¿Él? No. Nosotros somos los que no vamos, como dijimos al comienzo, cosechar, ¿qué cosa? Bienaventuranzas. Amados, esto de orar sin cesar, orar en todo tiempo, lo tenemos que entender. Esto es mientras tú caminas, mientras tú estás sentado ahí, en este momento, escuchando, debieras estar orando. Y no me refiero a eso de rodillas ahí, Padre que estás en los cielos. No, hermano. Ahí, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. Él está contigo. Tú no tienes que ir a un lugar específico para decir, yo ahora quiero orar contigo, Señor. Permiso, voy a ir. No, hermano. Cuando tú estás en lo que estás, ora, habla. Aunque sea así de cortito, pero habla con Él. Habla, mantén esa comunicación con Él. Porque estás en medio de algo que es sumamente peligroso, que gracias a Él no lo podemos ver.
Porque si nosotros lo viésemos, como lo hemos dicho en alguna ocasión, aunque sea por unos pocos segundos, moriríamos. Somos inmundos, somos criaturas completamente perversas, corruptas, depravadas, que necesitamos desesperadamente mantener esta comunicación para que la gracia de Dios, la misericordia, el poder, no sé, todo lo que Dios es, obre en nosotros y podamos dar el siguiente paso, y el siguiente paso, y el siguiente paso. No creamos por un instante, hermano, que somos capaces con nuestros propios medios. Amado Dios y Padre Celestial, te rogamos en el nombre de Jesús que esta reflexión, esta exhortación que tú nos haces a través de la palabra, este mandamiento que nos dejas, que es como que si estuvieras rogándonos, por favor, estén orando sin cesar, así lo veo yo, que es como un clamor de parte tuya, porque tú sabes a lo que estamos expuestos y nosotros no tenemos la más leve sospecha, Padre. Por eso te damos gracias, que nos ayudes, nos exhortes, nos amonestes y sigue redarguyéndonos, por favor, porque tú conoces nuestra condición. Tú sabes que somos dados a dejar, a olvidarnos y a volver a nuestro yo, a nuestra autoidolatría y pensar en nosotros, en nuestro bienestar y tantas cosas. Oh Dios amado, ayúdanos. Gracias, bendito Dios. Honra y gloria, alabanza y adoración sean a tu santo y justo nombre, por toda la eternidad y para siempre. Y eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos a nuestro Señor estas hermosas alabanzas.